Jesucristo les bendiga. Hoy es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Anteriormente anunciamos que iba a haber cápsulas proféticas, breves de enseñanzas proféticas. Hoy tenemos la segunda cápsula que el Eterno Dios nos ha dado. Anteriormente hablamos en la primera cápsula profética, hablamos de la autoridad, la unción y la santidad. Y nos enfocamos más en la palabra santidad, que normalmente o como el Espíritu Santo nos indica en su palabra, que todos los mantos, sea de pastor, sea de evangelista, sea de apóstol, de maestro, de profeta, pues realmente tienen que tener santidad en su vida, porque santidad es lo que abre al mundo espiritual y es lo que nos mantiene firmes en la revelación, en el manto, en el llamado que Dios nos ha dado. Amén. Hoy vamos a estudiar en esta breve cápsula profética la cápsula 2, que nos enfoca que muchas veces pensamos, o muchas veces la creación del Señor piensa que el llamado, el manto o el don o el manto de Dios profético viene de la nada, que simplemente se me ocurrió o yo lo pedí o algo así, y no es así. Siempre el manto profético o cualquier manto que Dios haya dado o un ministerio que haya dado a la persona, al hijo, a la hija de Dios, normalmente tiene que ver con una revelación de parte del Espíritu Santo. La revelación puede venir a través de un sueño. La revelación puede venir a un encuentro directamente de la voz de Dios, directamente, la voz audible hacia la persona. O puede venir por la voz del Espíritu Santo, o puede venir impartida por un profeta, por un apóstol, por un ministerio profético a la vida del creyente o hijo e hija de Dios. Pero nos damos cuenta que tiene que venir por la revelación y la dirección del Espíritu Santo. No puede venir por simplemente se me ocurrió, no, tiene que venir por el llamado de Dios. El llamado es de Dios, el llamado, el don, los dones son un regalo de Dios para el hijo, la hija de Dios entregada, nacido de nuevo. Amén. Nos damos cuenta que todo un llamado y un don tiene que venir por la dirección del Espíritu Santo y por impartición del Espíritu Santo o de alguien ungido o alguien que tiene el manto profético para recibir el llamado o el ungimiento, como se puede llamar. En el Antiguo Testamento, normalmente los patriarcas, los profetas o la gente de gobierno del reinado espiritual o de alguien que ejercía un ministerio, pues nos damos cuenta que ellos les ungían con aceite, otros le imponían manos, pero siempre había una dirección por el Espíritu Santo, una dirección por Dios. Hoy en día mucha gente está pidiendo el llamado profético. Hoy en día la persona quiere algo de Dios, pero se olvida de algo, que tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Todo hijo o hija de Dios tiene que tener un encuentro personal con Dios. Hoy muchas veces pensamos que solo es congregarse y nada más. No, el ser hijo de Dios es ser un verdadero discípulo de Cristo y cumplir con el propósito, el llamado, que el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos, que aborrecía a Dios, que aborrecía todo lo de Dios. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo, Jesús le salió al encuentro en una revelación profética. En una revelación profética. Mucha gente piensa que el encuentro fue común, pero no es así. El apóstol Pablo recibió él tenía diferentes mantos. Él tenía el manto apostólico, el manto profético y el manto evangelístico. Él tenía 3 mantos, tenía tripartido, el ministerio triple. ¿Cuál era ese ministerio triple? Hoy en día nos damos cuenta que mucha gente piensa que una persona puede tener solo un manto, solo un llamado. No. Una persona, un hijo o hija de Dios puede tener un manto, puede tener 2, puede tener 3 y también puede tener el ministerio quíntuple, que puede tener los 5 ministerios. Ahora, no quiere decir que los 5 mantos se muevan de oficio, sino que muchas veces
tienen esos mantos. ¿Por qué? Porque en cada momento, en cada escena, en cada campaña evangelística, en cada reunión, en tu casa, en la calle, se activa diferente forma el manto que Dios da. Por ejemplo, el manto que recibió el apóstol Pablo fue el llamamiento a su ministerio, pero tuvo que tener un encuentro con Dios, un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. Para él recibir el llamado, para él recibir el manto, tuvo que tener un arrepentimiento y nacer de nuevo. Todo hijo, hija de Dios tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de Dios, tiene que nacer, dejar el pecado, convertirse a Cristo y vivir en santidad. Entonces nos damos cuenta que para tener ese manto de Dios, sea de apóstol, sea de evangelista, sea de pastor, de salmista, de maestro, de cualquier ministerio que Dios quiera darte a tu vida, necesitas tener un nacer de nuevo, necesitas tener un encuentro con Jesucristo en adoración, en rendición. Tienes que rendirte a Dios en adoración, adorarle y glorificarle para que ese manto llegue, para que ese llamado. Muchas veces el llamado lo tienen desde nacimiento, otros se va evolucionando, se está convirtiendo en el momento de la vida, en los desiertos, en las tormentas, en el transcurso de los años de la vida. Entonces nos damos cuenta que aquí lo importante es que tú nazcas de nuevo, lo importante es que tengas una conversión real delante de Dios para adorarle y glorificarle. Si tú estás anhelando en tu espíritu, en tu alma, un ministerio profético o algo, realmente no es así. Ahora, la palabra de Dios dice que podemos anhelar un don, poder anhelar el ministerio, pero va a depender de Dios qué llamado, qué ministerio te da. No podemos elegir ese manto que Dios tiene para nosotros, porque Dios diseñó un diseño divino específico a cada quien especial. No a todos les dio lo mismo, Dios les dio un diseño divino a cada quien. Entonces, por eso es importante nacer de nuevo, por eso es importante convertirse a Cristo, bautizarse y vivir una vida íntegra delante de Dios, en santidad y en obediencia. Cuando nosotros estamos constantemente viviendo en santidad, en obediencia, se abre una puerta profética, se abre una puerta para tú activar lo que Dios te ha dado. Entonces, esa es la cápsula de hoy. Efesios 4 dice que Dios constituyó a otros profetas, apóstoles, evangelistas para edificación de la iglesia. Pero nos damos cuenta que en Efesios 2:20 dice que nos damos cuenta que Dios, Jesucristo, es la piedra angular, es la cabeza de la iglesia. Y Él constituyó al apóstol y al profeta como columnas poderosas para una iglesia. Ahora, no está diciendo que sea menos el pastoral, no quiere decir que sea menos lo evangelístico, no. Lo que pasa es que el ministerio apostólico y profético es muy importante en la iglesia. Son dos columnas de fuego, son dos columnas que sostienen una iglesia firme. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 dice, hoy en día hay dos corrientes, podemos decirlo así, que unos creen que el ministerio profético ya no existe, otros dicen que sí. Bueno, Efesios 2:20 comprueba que todavía existe el ministerio profético y apostólico poderosamente. Ahora dice Efesios 2:20 que Él edificó a los apóstoles y los profetas para edificación, para exhortación y consolación. Pero nos damos cuenta de algo, que Cristo es la cabeza del ministerio profético. Cristo es la cabeza de todos los mantos y ministerios. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es un apóstol, no es un profeta, no es nadie. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Pero de esa cabeza que Cristo, Él formó un cuerpo. Y ese cuerpo se manifiesta en los ministerios, se manifiesta en el ministerio apostólico, profético, evangelístico y los demás ministerios. Pero el eterno Dios Jesucristo constituyó al apóstol y al profeta como columnas poderosas en una iglesia.
Por ejemplo, la palabra apóstol significa enviado, enviado para edificar, enviado para compartir de Jesús. El profeta se llama portador de voz, o sea, la voz de Dios misma hablando a través de un profeta. Ahora, no quiere decir que Dios no hable a un creyente, no quiere decir que Dios no le habla a los demás ministerios. Claro que sí les habla, pero son corrientes diferentes. En el ministerio profético es distinto al ministerio evangelístico. El ministerio profético es diferente al ministerio pastoral. Entonces, lo que hoy nos quiere decir Dios en esta cápsula profética es que tú tienes que nacer de nuevo, que tú tienes que convertirte a Cristo para descubrir tu llamado y tu ministerio. No puede salir de la nada nomás porque sí, no. Dios tiene un plan y un propósito. Y cuando nosotros empezamos a nacer de nuevo, a buscar de Cristo, a adorarle, glorificarle, buscar su palabra, el Espíritu Santo va abriendo puertas para que descubras tu propósito en esta tierra. Aunque todos los mantos están con la visión y el mandato de Jesús de predicar arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, ganar almas, todos los mantos están, es la dirección y el mandato de Jesucristo. Pero no quiere decir que se muevan en la misma función, diseño divino, no. Cada manto tiene un diseño y ese manto tiene que caminar conforme al diseño que Dios le dio. Por ejemplo, si te dio el diseño profético, es momento de activar ese llamado. Si Dios te ha dado ese manto, si tú eres un ministro de Dios, si tú llevas años, meses, años de conocer de Cristo y estás viviendo en santidad y en obediencia, ya naciste de nuevo, ya te convertiste, es tiempo de activar lo que Dios te ha dado. Porque Dios ha dado regalos específicos, dones, ministerios. ¿Y cómo vas a descubrir tu llamado, tu ministerio, tu don, si no empiezas a descubrir tu propósito? Si no estás buscando a Dios, si no estás buscando esa palabra específica de Dios, si no estás leyendo su palabra, si no estás orando, si no estás viviendo en santidad, nunca vas a descubrir tu propósito. ¿Por qué? Porque el descubrir el propósito conlleva santidad, obediencia y dirección del Espíritu Santo. La autoridad es un derecho legal de Dios. Es un derecho legal que Dios nos da, la autoridad. Pero esa autoridad muchas veces sobrepasan. Quieren manipular al ministerio, la iglesia. Quieren sobrepasar la autoridad de los mismos creyentes. Y eso es pecado. Eso es antibíblico. Cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor en las conversiones del ministerio del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de Moisés, del profeta Elías, de Eliseo, de todo la palabra del Señor que marca, todos recibieron y tuvieron un encuentro con Cristo. Hoy necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Si tú no conoces de Cristo, es tiempo de venir al arrepentimiento, a nacer de nuevo y convertirte a Cristo. Pero si tú ya le conoces, pero nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, es necesario. Si tú quieres descubrir tu ministerio, si tú quieres descubrir eso que Dios tiene preparado para ti, tal vez tengas un ministerio profético, tal vez tengas un ministerio evangelístico. ¿Y cómo lo vas a descubrir si no buscas de Dios? ¿Cómo lo vas a descubrir si no has tenido un encuentro con Cristo? Es necesario tener un encuentro con Jesús. Esa es la palabra profética de hoy. Es la cápsula profética de hoy. Ten un encuentro con Cristo. Es necesario tener un encuentro con Dios personal, adorándole, arrepintiéndote de tus errores y pecados. Él es fiel y justo para perdonarte. Y al convertirte a Cristo, tienes que caminar en santidad, en obediencia, para que descubras tu propósito. Porque Dios tiene un plan y un propósito con ustedes. El Espíritu Santo me está dando ahora una palabra profética. Están viendo ahora la transmisión, pero los que la verán después, a los que están ahora, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Tú has buscado de Dios, pero tú esperabas esta palabra profética. Tú esperabas una palabra específica para tener un encuentro con Dios. Y hoy es tiempo de que tú tengas un encuentro con Dios. Tienes que buscar su presencia, tienes que empezar a adorar, tienes que empezar a buscar su palabra, a vivir en santidad, tener un encuentro personal con Jesús. Y te vas a sorprender.
te vas a sorprender, porque cuando tú empieces a buscar de Dios, cuando tú tengas un encuentro personal con Cristo, vas a descubrir tu propósito. Vas a descubrir tu propósito y Dios va a empezar a darte lo que Él quiere darte a ti. Y te vas a sorprender. Amén. Dios les bendiga. Recuerden cápsulas proféticas breves de lunes a sábado. Hoy la cápsula profética se llamó Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios para que tú descubras tu propósito. Amén. Las enseñanzas proféticas, las cápsulas son muy extensas, pero trataré de las cápsulas proféticas breves que se hagan diariamente, compartir algo de Dios, y Él tiene algo específico. Yo sé que va a hablar a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, pero es importante tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Dios va a abrir la puerta para descubrir tu propósito. Amén. Dios te bendiga y recuerda, solamente Cristo salva y liberta. Amén. Bendiciones.